Ustedes tienen un texto que tienen que resumir, que es el texto que se llama Saber Construir. Todo lo que les he mostrado antes está en el texto de Leland Roth, Entender la Arquitectura. Nosotros les hemos dado una versión resumida, pero en la versión general está toda la información, digamos, de lo que les he mostrado antes. Este texto, Saber Construir, es muy interesante, porque independientemente de todas las categorizaciones, de la estructura, de los materiales, de los sistemas constructivos, ¿qué es lo que plantea Saldarriaga Roa? Plantea para qué queremos saber construir nosotros los arquitectos. ¿Para qué? ¿Por qué no dejamos que construyan otros? ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que saber construir? Nosotros tenemos que saber construir porque la construcción es la materialización de una idea. O sea, ustedes pueden tener una idea maravillosa, pero si no saben construirla, ¿sí? no van a poder desarrollarla. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les mostré la Casa de la Cascada? ¿Sí? Bueno, la Casa de la Cascada, ¿a partir de qué idea nace? Resulta que Frank Lloyd Wright había vivido toda su infancia en una granja y era un gran observador de la naturaleza. Y él quería que sus edificios fuesen como los árboles, que fuesen como los hongos que se arraigan a la naturaleza y que pertenecen al paisaje. Y él quería hacer una arquitectura que perteneciera al paisaje, que no se posara sobre el paisaje, sino que pareciera que hubiese estado siempre ahí, que naciera del paisaje. Entonces, por supuesto que él tenía incorporada la idea, ¿sí? Esta idea romántica del árbol, o sea, esta idea de lo que emerge del suelo y se expande como la copa de los árboles, y tenía incorporada la idea de esto, ¿no? El hongo, esto que está arraigado a la naturaleza, que está naciendo de la misma vegetación. Él quería que la arquitectura se hiciese una sola con la naturaleza, porque tenía una visión muy romántica de esa naturaleza. O sea, tenía bueno, además era un norteamericano, que los norteamericanos en general tienen un gran apego por lo natural. Culturalmente son mucho más rurales que nosotros, por más que vivan en grandes ciudades, nosotros culturalmente somos mucho más urbanos que ellos. Sí, eso se ve en cualquier película norteamericana, ustedes van a ver la cantidad de verde que hay, cómo está de cuidado, bueno, es una cuestión cultural larga para explicar, pero pertenece, digamos, a los valores culturales de los norteamericanos. Entonces, ¿qué es lo que vio Wright? Wright quería que la casa esta fuese como un hongo que naciera así del verde. ¿Y cuál es la estructura del hongo? La estructura del hongo es la misma estructura que la estructura del mozo que lleva la bandeja, o sea, tiene que tener un apoyo que sostiene un plano grande donde uno pueda poner peso. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, o sea, el mozo va con la bandeja, con una sola mano y sostiene todo el plano. Entonces, esa era la idea. Ahora, ¿cómo construirla? Hay que saber construir eso y hay que tener ideas. Fíjense que esta idea del hongo, de la arquitectura arraigada al paisaje, se puede ver, esta es una parte de atrás de la Casa de la Cascada. Fíjense cómo las vigas están enganchadas en la piedra, o estas otras están directamente ancladas en la piedra para ayudar a sostener la casa, ¿sí? Y esta es la imagen de la Casa de la Cascada, que crece justamente como un hongo con varias bandejas, ¿sí? Que están sostenidas aquí. Ahora bien, ¿cómo hizo eso Wright? Wright hizo eso armando unas columnas que sostenían unos voladizos. ¿Y por qué? Fíjense esto. ¿Por qué acá? ¿Ven que ustedes que esto es plano?
esto es plano acá, esto es plano, no hay viga. ¿Cómo se sostiene si no hay viga? ¿Cómo se sostiene si no hay viga? ¿A alguno se le ocurre? Porque algo tiene que sostenerlo, ¿no es cierto? ¿Qué? No, no hay nada que tire para arriba. No hay cables que agarren. Sí, podría ser, pero en otros casos sí ha habido contrapeso, pero no es el caso. No exactamente. ¿Cómo se sostiene la viga? No es hormigón. ¿Ah? Es hormigón armado. Pero necesitaría unas vigas, ¿o no? O si no, tendría que ser una losa muy gruesa. En realidad, ¿qué? No. ¿Saben por qué? Se sostiene porque sí hay vigas. Y ustedes las están viendo. ¿No ven las vigas? Son perimetrales. Las vigas son todo esto. Estas son las vigas que están hechas para arriba en vez de estar hechas para abajo. Son vigas invertidas. O sea, todo el balcón es una viga que sostiene la losa que está colgada de ese balcón. ¿Se entiende? ¿No? Veamos. A ver, esperen. A ver. No, ¿dónde está? Ahí. Estas son las columnas, pero ahí no se ve. A ver, en la otra quizás se vea. Acá, esto que está acá, en vez de ser, normalmente cuando ustedes ven una estructura, ven la viga, ¿sí? Y arriba ponen la losa. Entonces la losa se apoya sobre la viga, que transmite a su vez las cargas a la columna. Acá en realidad los hierros están puestos de manera diferente para que la columna, la viga esa, sostenga, porque es rígida, sostenga la losa que cuelga de las vigas que están a la vuelta. O sea, yo no podría hacer un agujero en ese balcón, porque se me cae todo. ¿Sí? O sea, todo lo que hay a la vuelta es como una viga de la que cuelga la losa. De las columnas. De las columnas. O sea, las vigas están agarradas a las columnas acá abajo. ¿Sí? Esto es toda una estructura rígida, es como si fuese una caja, ¿sí? Que es una caja rígida que se apoya sobre la columna y funciona como una caja, no como una viga que sostiene una tapa. ¿Me entienden? De nuevo la idea del plegado. Claro, es lo mismo que el plegado que les mostraba recién. ¿Sí? Sería como una cosa plegada que funciona unitariamente. Ahora, este sistema era tan novedoso cuando lo hizo en 1935, que los obreros no querían desencofrar la viga, no querían sacar el encofrado. El encofrado son las maderas que se ponen para que se sostenga, digamos, el hormigón hasta que se endurezca, hasta que fragúe y tenga su mayor resistencia. Bueno, cuando terminó de endurecerse el hormigón, los obreros no querían saber nada de sacarla porque decía, esto se va a caer. Bueno, ahí está hace 80 años. 85, ¿no? Sí, casi 84 años está. Y Wright tuvo que sacar él los primeros puntales. Los puntales son esos palos que están ahí. Los primeros puntales los tuvo que sacar él para demostrar que estaba bien calculado y que no se caía. Pero todo eso porque él sabía construir. Había estudiado un par de años de ingeniería antes de estudiar arquitectura. ¿Sí? Nunca se recibió de todas maneras de arquitecto.
no le hacía falta. Acá fíjense, está la estructura. ¿Ven esto? Ahí, esto que está acá es la viga, ¿sí?, que forma un pliegue continuo. Y lo que tiene, que sí es cierto lo que ustedes decían del contrapeso, es que justamente al tener estos pesos hacia distintas partes, la estructura se equilibra, digamos, entre esta tensión, esta otra, esta que causa acá, y con el gran peso en el centro. O sea, la estructura está pensada no como una cosa de 2 dimensiones, sino como una cosa de 3 dimensiones. Ese es un enorme paso que hizo Frank Lloyd Wright al concebir la estructura de esta manera. Entonces, volviendo al tema, si uno tiene una idea, saber construir es importante porque uno puede llevarla a cabo a la idea. Si uno no sabe construir, y bueno, le va a tener que pedir a alguien que sepa, pero una de esas es si alguien que sabe no tiene el mismo criterio estético que quieren darle ustedes y finalmente el resultado no va a ser el óptimo. Dice Saldarriaga Roa que el hombre es la especie constructora por excelencia. De todos los animales que hay en el planeta, nosotros somos los que más y mejor construimos. O sea, por lo menos con más variedad. Sí, no sé si mejor a veces, pero con más variedad. Y eso nos trae un problema, porque construir es tan sencillo que todo el mundo construye. Eso dice Saldarriaga Roa. Todos los pueblos del mundo construyen, todos hacen sus viviendas, de una manera o de otra, con lo cual hay una cierta, falta de estimación del conocimiento constructivo del arquitecto a veces, porque se supone que, bueno, si todo el mundo sabe construir, usted dígame dónde pongo el dormitorio y yo lo hago, ¿no? Le digo al albañil y lo hago. Así vienen a veces los clientes. Pero fíjense que aunque sea muy fácil construir y que todos los pueblos del mundo puedan construir, hacen falta larguísimos estudios para construir muy bien. Porque muchos pueden construir lo básico y lo elemental, pero construir como Frank Lloyd Wright, hay que estudiar mucho y tener mucho conocimiento para poder hacerlo de esa manera. Entonces, son muy complejos los programas de estudio para que uno realmente, cuando sale de la facultad, apenas empieza a saber construir. ¿Sí? Entonces, se puede construir de manera muy sencilla o se puede construir de manera muy compleja. ¿Sí? Acá vemos lo anterior, era tradicional, conocido, compartido por todo un grupo social, y esto era el boom en 1972. Era, no sé, la arquitectura más moderna de esa época. Esto es el Centro Pompidou en París. O las Torres de Peli, o Santiago Calatrava, o Foster. Construir, por un lado, plantea, digamos, una cosa muy particular. El arquitecto, como dice Kant, el arquitecto es un albañil que sabe latín, pero que no construye como el albañil. O sea, nosotros no nos ensuciamos las manos para construir. No sabemos necesariamente agarrar la cuchara y hacer un revoque. No es fácil eso, no se hace. El arquitecto lo que hace es concebir, tener una concepción estructural, pensar la estructura, imaginarse esa estructura del hongo transformada en la casa de la cascada, y por otro lado, hace el diseño cuidadoso de los detalles. El albañil puede saber cómo normalmente, digamos, hacer el revoque, pero no está capacitado, por lo menos
por lo menos, digamos, de oficio, puede ser que alguno por su preocupación personal o sus capacidades sí lo haga, digamos, pero el albañil va a saber cómo hacer la cosa cotidiana, pero no va a saber concebir necesariamente la estructura. En cambio, el arquitecto puede entender, y ahí tenemos cómo son los detalles, cómo se hace cada cosa y cuál es el sentido estético de cada detalle y cuál es la naturaleza de cada material. Eso es lo que tiene que saber el arquitecto. Concebir la totalidad y poder plantear, fíjense, el detalle para que esta cosa parezca cada vez más liviana. Fíjense acá, este detalle de no ponerle un elemento vertical en la esquina para que eso, visto desde adentro, parezca que está totalmente abierto. ¿Sí? Para que además se note acá que esto no está apoyando sobre esto. Porque si este elemento descansara de alguna manera acá, el vidrio estaría roto. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos está mostrando es que esta losa no apoya para nada en este ángulo. ¿Se entiende? Bueno, esa capacidad de diseñar los detalles, o en este caso, esto también es la Casa de la Cascada, fíjense, diseñar cómo va a ser la escalera, o esto otro, la Casa de la Cascada está montada sobre una gran piedra, y Wright decidió dejar que la piedra aflore en una parte del estar, y en esa parte donde la piedra afloraba puso la chimenea. ¿Sí? Y entonces, esta es la piedra natural, esa piedra grande que ustedes veían que atrás, del lado de atrás se enganchaban las vigas, es esta misma gran piedra que adentro sostiene la chimenea, que es ese elemento vertical que hace de peso y que equilibra todo el sistema. Y en este caso, también fíjense el detalle de colgar de elementos metálicos esta escalera para poder sentarse acá a la altura, digamos, sentarse ahí y poder mojarse los pies con la cascada. Ese lugar es para ir a mojarse los pies en el arroyito. Entonces, idea y técnica, ¿qué es lo que dice Saldarriaga Roa? Que la idea y la técnica son complementarias. Hay algunas facultades de arquitectura que se especializan más en la concepción estructural, piensan más, digamos, tienen un énfasis puesto en sus planes de estudio, en la concepción estructural, en las ideas, en el diseño, digamos, en la idea general, y hay otras que tienen mucho más puesta el énfasis en la educación, en la técnica. Por ejemplo, la Escuela de Arquitectura, la Academia de Arquitectura de Mendrisio en Suiza, es trabaja la estructura más desde el punto de vista teórico, más desde el punto de vista de la concepción. Entonces trabajan mucho con maquetas, con ahuecar formas, con hacerlas de yeso, con muchas cosas, digamos, que tienen que ver con la concepción estética del espacio y no tanto en la técnica. ¿Por qué? Porque en Suiza tienen muchos técnicos matriculados. O sea, las escuelas técnicas donde van los carpinteros, donde van los herreros, donde van los canteros, tienen una formación técnica muy grande y trabajan siempre juntos. ¿Sí? Es la forma en que trabajan en Suiza. En cambio, en la Universidad del Biobío, en Chile, tienen un gran apego por la cuestión constructiva. Y entonces hay arquitectos chilenos que han trabajado muy bien la materia, el hormigón, la madera, el cobre,
trabajan, digamos, los materiales muy bien, pero porque tienen una gran carga, digamos, en su plan de estudio de toda la cuestión técnica. Entonces, ¿qué es lo que dice Saldarriaga Roa? Que hay, por un lado, digamos, hay una idea y una técnica que son elementos complementarios. Hay que estar siempre pensando desde el saber técnico y desde el ideal, desde el concepto estructural. Ahora bien, también dice que la técnica es un saber colectivo que se arraiga y se desarrolla en un contexto cultural particular. Por eso la diferencia entre Suiza y Chile. Y fíjense cómo, vamos a ver cosas extremas, cómo impacta la cuestión del contexto cultural. Esto es Groenlandia, en el Polo Norte. En el Polo Norte, en algunos lugares, lo único que hay para construir es hielo. Y entonces, un esquimal trashumante que tiene que salir a pescar, para construir, tiene que construir un iglú. ¿Cómo construye el iglú? Con hielo. Y entonces, hace un mampuesto, ¿sí? Porque estos son cosas hechas, puestas a mano, no son ladrillos, son bloques de hielo. Hace un mampuesto de una estructura continua que la va generando en espiral para que vaya cerrándose, lo pega, o sea, al hielo que tiene que ser de una determinada calidad, que sabe cuál es por el color que tiene, a eso lo pega con nieve, con polvo de nieve. Después, una vez que eso está hecho, se enciende una fogata en el centro del iglú. Eso hace que se derrita la capa interior del hielo un poco. Se abre, en ese momento hay que tener como una especie de puerta y no se ha puesto la última de los bloques. Se abren esas dos cosas para que entre el viento helado, eso congela ese agua que se estaba derritiendo y tiene un precioso reboque de hielo al que cubre con pieles para que no se siga derritiendo y sigue manteniendo el fuego en el medio. Y eso funciona muy bien como refugio. Acá tenemos, digamos, esto obviamente es una técnica que se hace en un determinado contexto cultural con unos determinados materiales y que implica un determinado saber. En el norte del Amazonas, en la zona, digamos, limítrofe entre Brasil y Venezuela, una zona un poco complicada ahora, están los indios Yanomami. Son indios que viven todavía como en un estado de transhumancia y que viven en clanes. Yo les mostré lo que era el Yabono Yanomami. ¿Qué son? Viven en comunidades y no es que tengan casas, cada uno su casa, sino que es una gran casa, un gran claro en la selva, donde lo que hacen justamente es desforestar una parte, construyen cerrando eso para evitar la entrada de animales, alimañas, etcétera, y poder desarrollar su vida comunitaria dentro. Y esta es la forma de construcción de esa vivienda, hecha con los materiales vegetales que les permiten, digamos, vivir ahí un tiempo mientras cazan, ¿sí? Es un sistema muy sencillito, hecho, digamos, de elementos puntuales, ¿sí? Una estructura puntual literalmente de troncos y ramas y hojas, que les permiten vivir hasta que se agote lo que hay a la vuelta, y entonces después la abandonan y hacen otra. Este sería un saber común, o sea, construir con ladrillo acá en Tucumán, y hacer un cimiento de hormigón ciclópeo y construir con ladrillo de ladrillo común o ladrillo hueco, es un conocimiento que tiene prácticamente cualquier albañil en Tucumán. Lo mismo en Tafí del Valle. Ahora, si ustedes en Tafí del Valle quieren construir con hormigón, les digo por experiencia absolutamente personal, es bien complicado porque el conocimiento del hormigón no es muy claro
El hormigón lo usan sola y únicamente para algunas columnas y losas muy eventuales, ¿sí? Cuando uno quiere hacer hormigón visto, es muy complicado porque no forma parte del contexto cultural. Me pasó de hacer una casa de hormigón a la vista en Tafí del Valle, y entonces le dije al albañil que arreglara un poquito algunas cosas que no habían salido muy prolijas, pero bueno, era, mire, acá un poco, acá otro poquito. Y el hormigón visto lo que tiene de interesante es que uno ve las huellas, digamos, del encofrado, de la madera, se ve cuando se saca. Vuelvo a la obra y estaba todo revocadito. Y le digo, pero ¿qué me ha hecho acá don Rafael? Ay, arquitecta, es que estaba desprolijo eso, yo se lo he mejorado. Y era su visión cultural, ¿sí? O sea, él estaba convencido que me estaba haciendo un favor al borrar la huella del encofrado, que era lo que yo quería tener. Cada lugar cultural tiene un tipo de construcción que puede ser más o menos novedosa. En el siglo XIX, construir la Torre Eiffel de 300 metros de altura en acero, de hierro, era una cosa increíble, era algo insólito. Ahora, eso estaba más o menos bien, pero hacer una casa que estuviera toda la estructura metálica era una locura. Cuando se hizo esta casa, la gente que la iba a visitar le llamaba la casa de hierro, y le parecía una especie de espanto, ¿sí? Era una cosa espantosa hecha para la cultura del momento. Después, por supuesto, pasó a ser algo fantástico. Lo mismo, digamos, hay materiales tradicionales, hay materiales más novedosos, modernos, como por ejemplo el hormigón. Esto es un pabellón hecho en 1923 de hormigón prefabricado, disculpen. Este hormigón es muy novedoso para 1923, son técnicas que se han desarrollado a partir del siglo XIX. Esto también es un techo de hormigón, pero ya tiene una forma muy evolucionada. En 1954, esta también se van a cansar de verla, ¿no? Le voy avisando, también de Le Corbusier, pero en 1954, en 1929, que era la Ville Savoye. ¿Sí? La capilla de Nuestra Señora de Ronchamp. Esto también es hormigón, ya lo hemos visto. El ladrillo usado también se puede usar de forma novedosa. Esto yo les he mostrado del ingeniero uruguayo Dieste. Esto también es ladrillo, pero utilizado como si fuera una pared ondulante, ¿sí? Que tiene su estabilidad por la forma, igual que el plegado de papel que yo les mostraba recién. O hay materiales muy novedosos, como por ejemplo, y alguna vez, estos ladrillos hechos con fibra óptica y cemento, que dejan pasar la luz y entonces son translúcidos, son materiales novedosos. Ahora bien, la técnica, como les decía, es un saber colectivo en el que los albañiles y los constructores rara vez reflexionan. Ellos saben construir, pero no necesariamente tienen la voluntad, necesariamente, hay algunos que sí, de inventar. Para inventar uno tiene que tener como un impulso, digamos, creativo, de reflexión sobre la teoría, y además tener mucha teoría y tener mucha capacidad, digamos, de observación. El hormigón es muy probable que provenga de dos técnicas muy tradicionales, que son el tapial y la quincha. El tapial es esto, son dos paredes, digamos, hechas, dos elementos que confinan como dos planos, dos elementos planos que confinan un espacio y que se le va echando barro mezclado con paja, y de esa manera después cuando se seca, se sacan los elementos planos y eso queda como un elemento monolítico, ¿no? Como como pueden ser muchas casas de adobe antiguas.
Y la quincha es una estructura hecha con ramas que se le va pegando, digamos, barro para tapar ese entramado. En la mezcla de estas dos cosas nace el hormigón armado, que en vez de ponerle barro le ponen cemento y que en vez de ponerle paja o en ramas se le pone hierro. Pero de esa mezcla nace. Y nace este tipo de estructuras, ¿sí? Una estructura de hormigón armado que puede después derivar en esto o en esto. Fíjense, esto es... ¿Qué puede ser esto? Si alguien me dice que es... ¿Suena museo? No, no es un museo. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué puede ser eso? ¿Una estación? ¿De qué? Muy bien, es una estación de ómnibus. Exactamente. Es una parada de ómnibus. ¿Qué? ¿Sos recursante? Ah, con razón. Menos mal. Si no, yo ya iba a creer que no. En fin. Bueno, es una estación, es una parada de ómnibus. Que ahora no era un par. En realidad es un boliche. Bueno, no, es una parada de ómnibus que está en un pueblo de España. Y fíjense lo cultural. ¿Por qué habrá usado esta forma el arquitecto que lo hizo? Y vos callate. ¿Por qué habrá usado esta forma? Porque, a ver, ¿qué les parece que puede recordar esa forma? ¿A qué se les ocurre? ¿Alguna idea? ¿Nada? Es un pueblo de España que se caracteriza por hacer unos quesos muy parecidos a nuestros quesillos. Y entonces cuando hicieron, es esa cosa así, que es una lámina que se pliega, ¿sí? Entonces es como la parada del ómnibus del pueblo del quesillo. Bastante bien, digamos, ¿no? Como alusión, como elemento simbólico, bastante interesante el planteo. Bueno, fíjense acá cómo lo estructural está, y la elección del material está resolviendo una cuestión simbólica, ¿sí? Un mensaje para mostrar la identidad cultural de un pueblo. Ahora bien, hay en la cuestión, ¿por qué saber construir? En saber construir hay dos maneras de construir. Se puede construir en el mundo industrializado o se puede construir en el mundo artesanal. En el mundo industrializado, ¿qué vamos a tener? Elementos sistematizados, ¿sí? ¿Cuánto mide una puerta? No, 1,80 no, 2 metros. 2,05. 2 metros, sí. 2 metros mide las que uno va y compra, ¿sí? Pero las puertas de una casa de chorizo, ¿cuánto miden? 3,50 por lo menos, ¿sí? Y las puertas de la catedral, ¿cuánto miden? Y las puertas de la casa de gobierno, ¿cuánto miden? O sea, una puerta estándar sí mide 2,05 metros. La de una puerta estándar, porque es un elemento sistematizado, estandarizado en un mundo industrializado, tiene unas dimensiones: 2,05 por 65 la puerta de un baño, por 80 a 90 la puerta de una por 80 la puerta de una pieza, y por 90 la puerta de entrada de una casa, más o menos, ¿sí? Esas son las medidas estándar de elementos normalizados. ¿Qué tiene eso? En un mundo, digamos, industrializado tenemos especialización de la mano de obra, tenemos fabricación industrial que sigue normas precisas, que tiene controles, ¿sí? Y donde la construcción artesanal es mucho más costosa. En general es más costoso hacer una puerta a medida que ir y comprar una puerta placa, ¿sí? En el corralón.
Este mundo industrializado puede tener desde cosas muy sencillas, como estas planchas de MDF que se inventaron para recuperar el acerrín de cortar las maderas. Entonces todo ese acerrín se mezcla con un elemento ligante, se hace una placa y entonces tenemos una placa de MDF, que significa Medium Density Fiberboard, o sea, tablero de densidad media. Eso es una manera, digamos, de recuperar en el mundo industrializado y no tener ningún desperdicio. Y se hace con muchísimos elementos. Los más sencillos los tenemos nosotros, que somos un lugar, digamos, donde se construye con una calidad relativamente baja, bastante baja. Digamos, en general no se construye con materiales de punta, sino con lo que puede nuestra economía. Y también en otros lugares tenemos elementos prefabricados de alta prestación, como estas láminas, digamos, de un policarbonato muy desarrollado, que se hicieron para las Olimpiadas de Múnich. En las sociedades menos industrializadas hay un porcentaje de elementos industriales y un porcentaje de elementos artesanales. El trabajo artesanal tiene sus grandes ventajas, porque el trabajo artesanal permite acabados especiales a bajo costo, permite que haya, digamos, mayor relación entre los arquitectos, los materiales y los procesos constructivos. Si ustedes viven en Nueva York, seguramente van a tener tantas normas para cumplimentar y tantos, digamos, códigos, que van a tener una posibilidad limitada de inventiva, ¿sí? Seguramente. En cambio, en los países menos industrializados, el arquitecto puede ponerse mucho más creativo, porque además necesita ponerse más creativo y puede hacerlo porque el costo de la mano de obra no necesariamente es demasiado alto, ¿sí? Hay una relación más directa con el material. Esto, por ejemplo, es una casa en Vietnam. Es una casa toda íntegramente hecha en ladrillo, y como Vietnam tiene un clima parecido al de Tucumán, o sea, horrible, muy caluroso, muy húmedo, donde lo que hace falta es sombra y viento, toda la envolvente de esta casa está planteada, o casi toda, en estos entramados de ladrillo, y adentro la casa también tiene lo mismo, ¿sí? O sea, la casa en el interior, las divisiones también tienen esa idea, digamos, de la división de esta cosa texturada que da sombra y que permite, digamos, el paso del aire. Este grado el grado de industrialización que ustedes puedan tener afecta el proceso de aprendizaje de la arquitectura. ¿Por qué? Porque cuanto más industrial es el lugar donde ustedes van a aprender arquitectura, más códigos tienen que saber, más soluciones tipificadas, más manejo de catálogos, de normas, de sistemas, digamos, y tienen que ser más prácticos que inventivos. ¿Sí? Tienen que conocer todo lo existente y manejarlo al dedillo. En cambio, en un país menos industrializado, el estudiante aprende haciendo, y aprende observando y armando su propio catálogo, su propio sistema. Por eso, después los van a agarrar en construcciones 1, en construcciones 2, en construcciones 3, y lo van a hacer dibujar y dibujar y dibujar y dibujar y dibujar. Montones de detalles constructivos que van a tener que saber perfectamente. Volvamos a esto. Bueno, esto en realidad, Saldarriaga Roa habla de nuevo de la columna como soporte, de la viga como la rama del árbol, de la cueva, etcétera, etcétera. Y dice que es un cimiento y compara el cimiento con la raíz del árbol. O sea, es lo que sostiene
lo que hace que uno pueda sostener el edificio para que no se caiga, ¿sí? Para que no se hunda tampoco, ¿sí? Y entonces dice que un sistema de soporte arquitectónico consta básicamente de elementos verticales y horizontales. Los verticales, muros, columnas, los horizontales, vigas, arcos, etc. Y las combinaciones de esto es lo que forma la espacialidad de un sistema. Entonces, el muro, además de sostener la cubierta, también es la división de diferentes espacios, ¿sí? Y entonces acá tenemos la división de la casa, esta Batán Mariva que les he mostrado antes. Las cubiertas son un caso particular, porque la cubierta, que es el cerramiento superior, tienen una cosa muy especial, y es que la cubierta no solamente sirve para resistir las inclemencias del tiempo, para que no se llueva, para que no me entre el sol, para que no nieve adentro de la casa, etcétera, etcétera. Tienen un sistema particular para sostenerse, pero en general son la imagen del edificio, cuando la cubierta es aparente, ¿sí? El hecho de que la cubierta se vea forma parte de la necesidad cultural de que tenga una imagen del edificio, en general, que se vea cuál es el sistema estructural. Cuando yo veo la cubierta, sé si es una cubierta a dos aguas, si es una cubierta de bóveda, ¿sí? Voy a ir sabiendo más o menos, voy a intuir cuál es el sistema estructural. Saber construir también requiere conocer la existencia de los materiales y cómo se comportan los materiales en sus aspectos físicos y mecánicos, y cuál es el carácter. Cada contexto tiene sus propios materiales, los materiales más autóctonos, y ustedes van a estudiar en construcciones 1, 2 y 3 justamente todo eso, las características de los materiales y cómo se comportan los materiales entre sí. El arquitecto que domina la técnica puede hacer lo que quiera con los materiales. Se puede exaltar el material y lograr cosas interesantísimas como el estadio Nido de Pájaro, ¿sí? O puede hacer cosas como esta, ¿sí? Esto es un pabellón que se hizo en una exposición mundial en Shanghái. Este es el pabellón de las semillas, un pabellón de Gran Bretaña que planteó, digamos, a ver, yo le digo el pabellón de las semillas y ya les estoy dando una gran ayuda. ¿Cuál habrá sido la idea de este pabellón? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué habrá inspirado al que hizo este pabellón? Muy bien, diente de león, exactamente, esa es la idea. Felicitaciones. ¿No serás recursante vos también, no? No, el pabellón, este pabellón está planteado, la temática de la exposición era la ecología. Entonces, el pabellón de Gran Bretaña se planteó como un gran pabellón construido todo con fibra óptica, en la cual en la punta interior de la fibra óptica lo que había era las semillas, no sé cuántos miles de semillas distintas, que era lo que formaba el interior del pabellón. O sea, cada uno de esos elementitos que salen son fibras ópticas que en la parte interior tenían una semilla, y era el pabellón de la semilla, mostrando, digamos, que solamente conservando la naturaleza se puede llegar a pensar en la prosperidad, digamos, y la ecología en el planeta. Bueno, toda esa idea hay que saber construirla también. Y a veces, o sea, los materiales nos permiten hacer cosas muy insólitas. Esto, por ejemplo, esto parece una iglesita normal, ¿no es cierto? Parece una iglesia, bueno,
chiquitita, pero más o menos normal. Bueno, en realidad es por el ángulo que lo están viendo, porque está hecha de láminas, ¿sí? Es en realidad una instalación hecha por un escultor, no es un arquitecto, pero a los efectos sirve. O sea, lo que hace acá es aprovechar el tipo de material, el fleje de acero, y la separación va armando, fíjense, va armando, digamos, la forma del perímetro de esta iglesita muy chiquitita, la va separando en forma así, no sumamente ordenada, va separando y armando las separaciones, y este es el resultado final según el ángulo en que se vea. Si yo lo veo muy desde abajo o muy desde arriba, las superficies se van a yuxtaponer y va a parecer una cosa sólida, pero si la veo a la altura de los ojos, en realidad lo que voy a ver es una cosa totalmente transparente. Bueno, a lo que voy es, yo puedo usar, si soy arquitecto, el material de maneras muy novedosas para crear efectos muy interesantes, y tengo que saber cómo construirlo y cómo armarlo. En este caso es un escultor, pero podría haber sido un arquitecto también que creara esa imagen, digamos. ¿Por qué? Porque experimenta con el material, experimenta con la relación del material entre el cerramiento y la estructura, con el espacio interior, con el espacio exterior. Acá tenemos, por ejemplo, otro arquitecto, esto es un arquitecto mexicano, que esto es el techo de una capillita, hecho totalmente en ladrillo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un arquitecto, un constructor y un ingeniero común? No todos los ingenieros son iguales. Dieste es una notable excepción. ¿Cuál es la diferencia? El albañil, el constructor, va a construir según las reglas tradicionales, ¿sí? El ingeniero va a construir según la regla de la máxima eficiencia, probablemente. Seguramente si un ingeniero hubiera hecho la casa de la cascada, digamos, y hubiese estado muy obsesionado por la eficiencia, hubiese hecho que las vigas cuelguen, porque ahí iba a necesitar menos hierro que si las vigas sostienen, digamos, la losa que cuelga. Entonces, la diferencia está en que el arquitecto puede pensar la estructura desde el concepto y puede moldear el material según una sensibilidad estética para la cual algunos ingenieros pueden estar dotados, pero en general en su programa de estudios no tienen materia que, digamos, les enseñen las maravillas de la historia del arte como van a tener ustedes cuando tengan todas las historias y cuando tengan teoría. Entonces no tienen preparada, digamos, la sensibilidad estética. Y no tienen morfología tampoco, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que no tienen los ingenieros. Por otro lado, saber construir, además de la concepción estructural y el entendimiento de los materiales, saber cómo se unen, cómo se comportan los distintos materiales unidos entre sí. Decía Mies van der Rohe, que hizo la casa Farnsworth, Dios está en los detalles. Y los detalles le costaron el juicio con la señora Farnsworth, ¿sí? Pero bueno, eso es al margen. Detalles. Dios lo salvó porque no tuvo que pagarlo, digamos. O sea que estaba con los detalles Dios. Bueno, entonces, esta obra está en Mar del Plata. Es la Casa del Puente de Amancio Williams, otro digamos, arquitecto muy, súper, hiper preocupado por los detalles, ¿sí? Construyó esta obra también justamente pensando en todos los detalles. ¿Por qué también tienen que saber construir? Saber construir es también saber coordinar todos los aspectos que están dentro del proyecto, todos. Además de hacer la estructura y hacer de usar los materiales y ver cómo se juntan y cómo son los detalles, etcétera, etcétera,
Además de eso, tienen que saber por dónde van a ir todas las instalaciones. El agua, el gas, la electricidad, el aire acondicionado, las líneas de teléfono, el piso radiante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, todo eso ustedes van a tener los ascensores. Bueno, para eso ustedes van a estudiar acondicionamiento natural, acondicionamiento artificial, instalaciones 1, instalaciones 2. ¿Sí? Tienen 4 materias mínimamente para estudiar eso. Esta es la parte de atrás del Centro Pompidou, donde están todas las instalaciones a la vista. Por otro lado, saber construir también es saber cuáles son las normas y procedimientos legales, la secuencia de actividades y todos los tramiteríos que tienen que hacer para poder construir. Y eso lo van a estudiar en Economía 1 y 2 y lo van a estudiar en Legal. Y también lo van a estudiar en parte en Urbanismo. Todo eso en Urbanismo, Urbanística 1, Urbanística 2, Taller de Diseño Urbano 1, Taller de Diseño Urbano 2. O sea, ahí para estudiar esto tienen 7 materias. También para ver cómo van a trabajar con higiene y seguridad en la obra, que también están en Legal y Economía. Además, saber construir se expresa en los planos técnicos. Se expresa en el modo en que ustedes representan la obra. Porque ahí el plano técnico es el modo, el lenguaje en el cual ustedes dibujan lo que saben construir y le dan instrucciones a otro, digamos, para que él pueda interpretar y construir. Eso van a estudiar en sistemas de representación, en los 8 talleres que van a tener a lo largo de los años que van a estar acá, en técnicas digitales 1 y 2, en construcciones, en estructuras y en economía. En todos esos lugares mínimamente van a tener que construir planos técnicos.